Vamos a iniciar con la última parte correspondiente al concepto de linealidad y regresión lineal. En este último video de esta serie, hablando sobre el concepto de linealidad y de regresión lineal, pues completaremos este concepto de regresión lineal, pues que ya habíamos mencionado, que es una técnica estadística y que nos permite medir el grado de correlación entre dos variables. Aquí, bueno, ya vamos a entrar un poco en el manejo de la línea recta, que a través de la geometría analítica, conceptos básicos de cálculo, pues nosotros podemos entender que existe para cada gráfica que describe una tendencia de línea recta, hay una correlación lineal o como lo queramos llamar. Bueno, pues si tenemos una línea recta, finalmente nosotros podemos representarla en un plano cartesiano mediante una figura llamada línea recta o mediante una ecuación. Esta ecuación pues se deriva precisamente de los datos colectados de la serie de datos XY, que son los datos que colectamos cuando medimos la variable X y su correspondiente lectura en la variable Y. Generamos una serie de datos que nos dan esta tendencia y mediante las técnicas de geometría analítica podemos llegar a lo que conocemos como la ecuación general de la recta, la cual pues se distingue por tener varios componentes, dos muy importantes como son la variable dependiente y la variable independiente. Y posteriormente también podemos hablar de la pendiente, la cual es el grado de inclinación que tiene la línea recta con respecto al eje X, formando un ángulo. En este caso podemos hablar de que la línea 1 forma un ángulo θ con respecto al eje X. También por el otro lado, pues bueno, si tenemos una línea 3, aquí la tenemos un poquito, la extendemos y hacemos que cruce el eje X, pues vemos que aquí también forma un ángulo diferente al que acabamos de mencionar y a ese ángulo le podemos llamar ángulo alfa. El caso es que ambas líneas generan un grado de inclinación con respecto al eje X, por eso hablamos de un grado de inclinación y por lo tanto una pendiente M1 para la línea 1, M2 para la línea 2 y una pendiente M3 para la línea 3 representada por M. Y entonces una línea recta siempre va a tener una pendiente. Adicionalmente, cada línea recta va a cortar al eje Y en algún punto. En algún punto sabemos que las líneas se extienden desde menos infinito en X hasta más infinito en X, o desde menos infinito en Y hasta más infinito en Y. Por lo tanto, cualquier línea recta en algún momento corta al eje Y. Ese punto de corte nosotros lo llamamos punto de intercepto o punto de intersección. Aquí pues estoy poniendo el punto de intersección en el origen, que es por donde pasa la línea recta 1, y acá pongo un punto de intersección 2 donde pasan la línea 2 y la línea 3. Curiosamente aquí, para este caso, yo estoy indicando que las pendientes de la línea 1 y la línea 2 son semejantes, son iguales, indicando que las dos líneas son paralelas. Entonces la pendiente es la misma, por eso tenemos esas dos líneas y tenemos muchísimas líneas que pueden tener la misma pendiente. Y por lo mismo, de forma general también, varias líneas pueden cruzar en un mismo punto, en un mismo intercepto, donde entonces el intercepto 2 es tanto para la línea 2 como para la línea 3, es el mismo punto donde ambas líneas intersectan al eje X, al eje Y. Entonces, pues a través de esta ecuación general ya nosotros podemos particularizar cada línea con sus propios parámetros, no olvidando que entonces la pendiente es uno de los parámetros importantes y el intercepto también es el segundo parámetro importante. Una línea recta se puede describir tanto con la pendiente como con el intercepto o con un par de datos, para XY de datos de nuestras observaciones. Entonces, la pendiente siempre se va a referir al grado de inclinación con respecto al eje X, y el intercepto o punto de intersección va a ser el punto donde la línea recta cruza con el eje Y. Ya utilizando la técnica de regresión lineal, pues ya decíamos que podemos calcular el coeficiente de correlación
o el coeficiente de determinación, los cuales nos van a decir que tanto mis observaciones se ajustan a una tendencia de línea recta. Entonces, esta parte era relevante describirla, hablando de las propiedades de la línea recta, particularizando las propiedades de la línea, de cada una de las líneas que tenemos aquí. Podemos decir, para la línea 1, pues tengo valor de y, valor de x, pero tengo también la pendiente 1 y su intercepto 1, que es donde cruzan esa línea recta. Tiene esta inclinación y cruza por este punto en el eje y. Para la línea 2, pues bueno, también tengo la variable y, la variable x, tiene su pendiente, que en este caso es igual que la pendiente 2, pues ya lo mencionamos aquí, lo mencionamos acá, y adicionalmente esta línea, la 2, tiene un intercepto diferente al 1, donde vemos que claramente las dos líneas son diferentes, son líneas totalmente diferentes, aunque son paralelas a tener la misma pendiente. Y finalmente la línea 3, que tiene pues claramente su variable y, su variable x, y tiene su pendiente 3, que es diferente a la pendiente 1 y a la pendiente 2, haciendo énfasis en que hay muchas líneas rectas que pueden cruzar en el mismo intercepto que otras, pero con diferente pendiente. Entonces aquí pues el intercepto para la línea 2 y para la línea 3 es la misma. Este era un punto muy importante de recalcar, recordando que las líneas rectas pues finalmente son muchísimas y siempre podemos encontrarlas basándonos en la ecuación general de la línea recta. Ahora ya nada más como un punto final, vamos a hablar un poco de esta ecuación. Y igual a mx más b. Cualquier libro de geometría analítica, cualquier libro de cálculo nos va a decir que esta es la ecuación general de la recta. Siempre lo vamos a representar así. Sin embargo, cuando ya queremos utilizar la regresión lineal como técnica estadística, tenemos que acudir a las calculadoras o a los programas de hojas de cálculo como Excel. Y entonces, en particular, cuando manejamos la calculadora, solo quiero hacer un énfasis. Nosotros conocemos esto como la línea recta en general, y es lo que encontramos en las referencias. Sin embargo, cuando hablamos de una calculadora, la ecuación que encontramos es esta, donde, debo confesarlo, ignoro por qué se utilizan estas dos letras, B mayúscula y A mayúscula, y que en un momento determinado llega a causar cierta confusión entre los usuarios si no tienen muy claro el uso de las calculadoras. Pero nada tan sencillo como decir que cuando utilicemos la línea recta o hacemos la técnica de regresión lineal en una calculadora, bueno, nosotros vamos a poder determinar la pendiente, el intercepto, el coeficiente de correlación y tal vez el coeficiente de determinación. Son datos que nos puede proporcionar la calculadora. Pero no nos va a decir M minúscula o B minúscula, nos va a decir B mayúscula y A mayúscula, de tal forma que la B mayúscula no es otra cosa que la pendiente y la A mayúscula no es otra cosa que el intercepto. Haciendo esta aclaración muy breve, de una manera sencilla, podemos indicar que la técnica de regresión lineal pues la podemos utilizar prácticamente en cualquier calculadora. En un siguiente video haremos la descripción y algún ejemplo de regresión lineal utilizando la calculadora. Con el Excel igualmente tal vez podamos en un video pequeño describir cómo se hace, pero sin mayor preámbulo pues podemos decir que esta es una de las aclaraciones que deberíamos de hacer, porque sí es cierto, hay muchos usuarios que no entienden o confunden muchas veces la B mayúscula, que es la pendiente, con la B minúscula, que es el intercepto. Muchas gracias.